está basado en la guía de diseño y ventilación y tratamiento de aire en estaciones depuradoras de aguas residuales. El ponente es Asier López Echevarría, ingeniero de caminos, canales y puertos, acreditado como profesional de gestión de proyectos en el Project Management Institute. Ha trabajado durante 11 años en el Consorcio de Aguas de Bilbao y actualmente es subdirector de explotación de saneamiento. Asier, tienes 12 minutos. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes. El contenido de esta presentación está estructurado en dos partes bastante diferenciadas y muy sencillas. La primera es por qué la guía de diseño. La segunda es ver un poco el contenido de la guía. La lectura del título de la ponencia pues, induciría a pensar que nos vamos a centrar sobre la segunda parte, que es probablemente lo que suscite pues, mayor interés para que tenga curiosidad de ver lo que hemos hecho. Sin embargo, nos vamos a centrar un poco más en la primera, por dos motivos fundamentales. El primero es porque no la hemos terminado, está en fase de elaboración, es un argumento de peso, y el segundo es porque la primera parte es una reflexión que nos parece interesante compartir en este foro. Es un poco pintoresca porque realmente no vamos a estar hablando de olor, vamos a estar hablando de project management, de gestión de proyectos. Es la teoría de cómo resolvemos un problema real, es decir, cómo vamos a llevar a la práctica un problema real. La segunda parte veremos un poco el contenido del documento, que sí que hablaremos un poco de olor. Bueno, ¿por qué la guía? ¿Por qué hacemos una guía? Bueno, aparte de que la guía está de moda, hoy ha salido la palabra guía casi tantas veces como la palabra olor, lo cual, bueno, pues es bueno. Esto es una guía de diseño. Es una iniciativa del Consorcio de Aguas en colaboración con la empresa Suez en base a una experiencia propia. No pretende dar lecciones a nadie, ni muchísimo menos, sino bueno, resolver problemas de una evidencia, una realidad que yo creo que todo el mundo conoce. Estamos cansados de reparar problemas de olor. Hay muchísimas instalaciones, muchísimas depuradoras que tienen problemas de olor, por eso hacemos mediciones, cuantificaciones, modelizaciones y demás, y siempre a posteriori tenemos que estar recurriendo a medidas correctivas, bien sea porque la instalación es muy antigua y se diseñó en una época en la que el olor no era realmente un problema, entonces no se prestaba atención, o porque igual de una manera más reciente sí se ha atendido a los problemas del olor, pero igual no ha tenido el éxito deseado o pueden ser mejorables, pues se puede obtener un mayor rendimiento, mayor compatibilidad con la explotación, mayor ahorro energético, en definitiva, mejoras que se pueden implantar con la experiencia de otras depuradoras. Entonces, tenemos que actuar en elementos internos. La foto de la izquierda no es muy buena, pero es un tamiz que está al aire y unos canales de fangos que están descubiertos, que luego se tapan, que es una cosa que puede parecer a priori muy sencillo, lo que es tapar. Luego no es tanto porque hay que convivir con la operación de la planta. O elementos externos sobre esta foto pues, que ha salido justo en la presentación anterior. Bueno, la conclusión es muy evidente. Es mucho mejor trabajar una vez. ¿Para qué trabajar dos veces? Realmente pues parece una tontería que no lo estemos haciendo bien desde el principio. Bueno, no es ninguna tontería, es que es difícil hacerlo bien desde el principio. Entonces, enlazando con la ponencia, con la tercera conferencia de Bilbao, que ha habido aquí muchas referencias, bueno, el argumento del consorcio era el diseño, centrar los esfuerzos en el diseño. La fase de diseño tiene que incluir criterios de olor. Cuando se hace un proyecto, cuando se hace una depuradora, cuando se está diseñando la instalación, aparte del cálculo estructural, los costes energéticos, la depuración, los objetivos de rendimiento, los criterios de olor tienen que incluirse. Entonces, hay que centrarse en el diseño, como habíamos dicho. Esta diapositiva resume toda una presentación de la vez anterior y para ello tenemos que ver cómo se hace una depuradora. Las depuradoras tienen un proceso de elaboración, tienen un ciclo de vida y tenemos que ver por qué al llegar a la depuradora, por qué cuando está instalada realmente no cumple los objetivos de minimización de olor que habíamos solicitado inicialmente. Bueno, para eso tenemos que pensar en el proceso de trabajo. En este caso, nuestro proceso de trabajo podríamos decir que sería fabricar depuradoras. Bueno, no es el proceso, no es el objetivo del consorcio. El objetivo del consorcio es depurar el agua y suministrar agua. Pero bueno, si estuviéramos hablando de fabricamos depuradoras, pues deberíamos pensar qué es lo que estamos haciendo mal en nuestro proceso de producción de fabricación de depuradoras. Y para esto me gustaría recordar una vieja historia que yo creo que aquí muchos conocerán, que era la de una persona que quería trabajar de leñador.
este hombre fue a buscar trabajo, le cayó bien al capataz y le contrataron. Entonces el lunes fue a trabajar con su hacha nueva y en 8 horas de trabajo cortó 16 troncos. Era un valor muy bueno, se fue contento a casa a trabajar y al día siguiente repitió la jugada y llegó a los 14 árboles. No estaba mal, para las 8 horas seguía satisfecho y el capataz también. El miércoles había bajado a 12, el jueves aún menos y el viernes no pasaba de los 5 árboles. El hombre estaba muy preocupado, pero no sabía qué hacer, se esforzaba cada día más y más. Entonces el propio capataz fue el viernes a acercarse por allí, a ver qué es lo que pasaba, y cuando le vio le dijo: amigo, si tienes el hacha totalmente desgastada, la punta está roma, para un poco y afílalo. Y el hombre dijo: no puedo, si es que con la cantidad de árboles que tengo que cortar, ¿cómo voy a parar 1 hora para afilar el hacha? No puedo, no puedo. Entonces el hombre estaba abducido por el trabajo, cosa que a veces nos pasa a nosotros. Y no tenemos el momento de reflexionar un poco qué podemos cambiar en el origen, una pequeña inversión en el tiempo para mejorar nuestro proceso productivo. Como decíamos, una depuradora tiene un ciclo de vida, tiene unas fases iniciales de diseño, que es lo que aquí llamamos la realización de un proyecto constructivo. Interviene desde el punto de vista de una administración, el consorcio es una empresa pública, pero esto podría ser para el Ministerio, para el Canal de Isabel II, para cualquier empresa pública, cualquier administración que gestione estas infraestructuras. La fase de diseño interviene un agente externo, que es una ingeniería, y un agente interno, que es el director de proyecto. Bien. La fase de ejecución, que es la siguiente, interviene una constructora, gente totalmente diferente al proyecto, e interviene un director de obra, alguien de la casa que también dirige estos trabajos. Y finalmente, en su periodo más largo, en la operación y mantenimiento, en la explotación de la depuración, intervienen otro agente, otras personas durante 25 o 30 años que nada tienen que ver con los equipos anteriores, junto con unos responsables de la administración de tutelar esas operaciones. En definitiva, hay 6 agentes que normalmente no coinciden entre ellos y, si hay suerte, alguno tiene criterios para introducir conocimientos, para introducir mejoras en el mundo del olor. Si hacemos un zoom sobre esa primera parte del proyecto, la parte de la izquierda, el realizar un proyecto constructivo pues es un proceso de trabajo que tiene unas entradas, es una caja, una churrera que tiene unas entradas por un lado y unas salidas. La salida única es el proyecto, es un entregable, algo al que le pasamos al siguiente equipo de trabajo. Y de las entradas de ese proyecto hay muchos condicionantes, pues la legislación, el objetivo, el plazo que tenemos para hacerlo, el precio, el importe máximo, hay muchísimos condicionantes. Y uno de ellos, que es el que marcamos en azul, es la base de conocimiento corporativa. En definitiva, el know-how. ¿Dónde radica el know-how en las empresas? Bueno, pues no debería radicar en las personas. Si radica en las personas, la empresa, el día que esa persona se jubile, la empresa ha perdido el conocimiento. Si esa persona le ficha a otra empresa, pues también su empresa ha perdido y tal. O si esa persona va un día a Valladolid a un congreso de olores y paseando por la tarde compra un décimo de lotería y le toca al gordo, pues al día siguiente no vuelve ni al congreso. Entonces, ni a la oficina. Entonces, tenemos un riesgo si esa persona no ha documentado su conocimiento. Si hacemos un zoom ahora sobre el puntito azul, lo que es el conocimiento corporativo, pues en el caso del consorcio lo tenemos estructurado con una serie de documentaciones que ayudan a que el proyectista que viene, que es el fruto de un concurso público, que no sabemos si sabe mucho de olores, o de qué, se ha llevado un concurso público y se le presuponen muchas virtudes, pero igual tiene algunas carencias, entonces tenemos que tutelar un poco cómo queremos que salga el resultado de su proyecto, su entregable. Entonces tenemos documentación que le dice, recomendaciones de proyectos, con el símil del MOPU, del Ministerio por las carreteras. Le decimos en un documento cómo tiene que ser su proyecto. Tienes que hacer cálculos, anejos de cálculo de este tipo, de este tipo y de este tipo y de este tipo. Todo para que cumpla la ley y las funcionalidades que se le exigen a esa instalación. Tenemos también pliegos de prescripciones técnicas, que son las instrucciones que los proyectistas le dan a los contratistas para que ejecuten las unidades de obra. Si hacemos algo relacionado con el olor, tiene que estar bien ejecutado. Y para eso nos apoyamos igual en el fabricante de esa instalación y le decimos al contratista, lo vas a ejecutar de este modo. ¿Vale? Eso es responsabilidad del proyectista. Hay elementos normalizados corporativos. Nosotros tenemos colecciones de pozos, de diseño de pozos. Gracias. Tenemos colecciones de elementos que se repiten y los utilizamos para emplear en distintos proyectos. Y las guías de diseño, aquí es donde interviene, empezamos a aterrizar un poco en el mundo del olor. Tenemos que darle información al proyectista para tutelarle
hacia qué soluciones tiene que ir implementando o qué le debería preocupar desde el punto de vista del olor para que lo desarrolle en su proyecto. Y hay otros inputs a esta base de conocimiento. Esto a lo largo del tiempo se mantiene gracias a las lecciones aprendidas. La retroalimentación que siempre se busca de explotación a la obra y al proyecto se tiene que documentar en lecciones aprendidas. Bien, si nos centramos ahora en este documento, en un poco echar un vistazo por encima de qué es lo que estamos haciendo, pues se ha dividido en 4 partes. La primera parte, estudios previos. Estudios previos, que es un poco parecido a lo que nos ha contado el Gobierno vasco anteriormente. Tenemos que, si las fuentes ya existen, tenemos que medirlas, si no existen, tenemos que estimarlas, tenemos que hacer dispersiones, modelizaciones de dispersiones. Si es procedente, tenemos que escoger ubicaciones de chimenea, es decir, hay que hacer, o igual hay que hacer paneles en emisión, mediciones en emisión, hay que hacer una serie de cosas antes de empezar a tomar decisiones en el proyecto. Bien, hay que tener en cuenta qué legislación tenemos que cumplir, incluso la de prevención de riesgos, porque es un tratamiento de aire desde el punto de vista del olor y de la seguridad también. La segunda parte habla sobre el confinamiento. Tenemos que identificar qué elementos vamos a confinar y cuáles no es necesario confinar. Elementos que igual están en una planta muy poco urbana, igual no es ni siquiera necesario. Podemos despreciar igual esa fuente de olor. O no, si es muy urbana, igual no. Para confinar algo hay que pensar que tiene que ser fácilmente explotable, fácilmente mantenible, tiene que ser seguro, la gente tiene que ser rescatable en el interior, tenemos que mirar la accesibilidad, el ahorro, el consumo energético tiene que ser bajo, tiene que intentar ser bonito, tiene que ser muestreable. Bien. Y tenemos que escoger materiales adecuados para evitar la corrosión. En ventilación hay que hacer bien las cosas. Hay que pensar si hacemos CFDs, si empleamos cómo vamos a calcular las pérdidas de carga. Tenemos que pensar qué elementos de aislamiento vamos a poner o no, qué criterio de diseño de la ventilación, si hacemos una ventilación central que aspiramos de muchos lados o muy atomizada por ahí. Bien. Hay muchas decisiones que el proyectista tiene que tomar y alguien le tiene que decir, tienes que pensar en esto. No es un manual de soluciones, pero sí una orientación de cosas que el proyectista tiene que tener presente. Bien. Y finalmente, en la parte de tratamiento de aire, hay muchísimos datos a analizar para escoger un buen tratamiento de aire. Caudal, temperatura, concentración, qué compuestos químicos tratamos, en qué sitio estamos, qué emisión final queremos. No, para un mismo aire podemos escoger tratamientos diferentes en función de que estemos en el centro de una población o en una zona en medio de un bosque. Bien. Con lo cual, la única conclusión que quería aportar es que afilemos nuestro hacha, que es una inversión de tiempo que irá en favor de nuestra productividad. Muchas gracias. Muchas gracias por utilizar el tiempo que te hemos dado. Y tenemos oportunidad de 2 o 3 cuestiones. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, muy interesante la presentación y quisiera saber... ¿Aló? Ahora sí, ya. Bueno, existe una norma técnica europea que dice planta depuradora de aguas residuales, control y ventilación de olores. Esta norma técnica europea, ¿qué relación tiene con la guía que acabas de exponer? Perdón, la pregunta sobre la norma, ¿cuál es? Existe una norma técnica europea que su título dice Planta depuradora de aguas residuales, control y ventilación de olores. Es la número 12255 del año 2003. ¿Qué relación tiene esta norma técnica que ya existe con la guía que tú acabas de presentar? La guía es una orientación, es la experiencia interna nuestra, o sea, lo digo con humildad, no con... nosotros tenemos una experiencia propia en la que tenemos que aportar e enriquecer lo que ven. Esa guía es una parte de una fuente de información para nosotros. La guía no resuelve, la norma no resuelve todo. Nosotros tenemos, en función de nuestra propia experiencia, ir orientando un tipo u otro de soluciones. Entonces, los proyectos tienen que cumplir con la legalidad vigente. La norma no sé si realmente es de aplicación, no lo sé, no todas las normas son de aplicación obligatoria, pero para nosotros son fuente, evidentemente, de inspiración y conocimiento para poder aplicar en soluciones concretas. Entonces, la relación con la explotación es la parte que queremos aportar.
Cuando hacemos un diseño de algo, hay que pensar en los 25 o 30 años de vida que tiene por detrás. Entonces, digamos que esa es la parte más importante, independientemente de parámetros legales que haya que resolver, como los de seguridad, por ejemplo, laboral. ¿Alguna pregunta más? Así es, muy interesante tu ponencia. Me quedo con la frase, me la permites, lo de afilar el hacha me parece bastante ilustrativo. Creo que se están empezando a hacer las cosas bien, es decir, creo que el tiempo va marcando el buen hacer en todas estas cosas, ya no solamente apagar fuegos, sino que no se produzcan, que es lo que se está buscando, la prevención. Pero también yo, como en reflexión a todo esto hay que visualizar esto que sirve, que esto tiene resultado. Y bueno, estas cosas se tienen que acompañar, creo yo, siempre todas estas buena labor, este buen hacer, al final tiene que también reflejarse en que la ciudadanía, que es lo importante, cada día vive mejor y tiene un menor impacto por estas instalaciones. Te digo porque al final, tal vez los que toman las decisiones van muy influenciados por estos temas, los políticos, es decir, van siempre muy de la mano de la opinión pública y al final, pues todo esto que técnicamente tiene una valía enorme, pues hay que también visualizarlo con que al final esto redunda en la ciudadanía y que se hace al final mucho más sostenible pues este tipo de instalaciones que de por sí tienen un impacto, pero que se está haciendo un trabajo, vamos, enorme para que no tengan ese impacto. Sí, estoy de acuerdo. Al final, en unas jornadas que hubo hace poco en la Universidad de Cantabria, igual hay gente de aquí que estuvo en esas jornadas, decían, no somos empresas sanitarias, no hacemos ingeniería sanitaria, es ingeniería medioambiental. Entonces, el medio afectado pues será el bisón europeo, el pez espinoso y todos estos, y el ser humano también, el primero. Entonces, en el tema del olor, los grandes afectados y que requieren todo nuestro esfuerzo son los vecinos y los trabajadores. O sea, los compañeros que están ahí paleando fango pues tienen un trabajo muy desagradable. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser por el vecino que tiene la mala suerte de vivir al lado. Tenemos que intentar ser transparentes para ellos, transparentes invisibles, de que no se note que estamos allí, y el propio trabajador que está dentro y que tiene derecho a que nosotros nos preocupemos por él para sus condiciones de trabajo. Lo que luego no hacemos es publicarlo mucho, porque nunca sabes si la estás haciendo bien o no mal las cosas, ¿no? Realmente todos estos son esfuerzos para intentar mejorar, ¿no? Es decir, la crítica que se hace siempre, bueno, las cosas se hacen mal, pues dices, bueno, ¿dónde tengo que tocar yo? ¿Qué resorte tengo que tocar para que empiecen a hacerse bien? Entonces, en ese proceso, que es analizar tal y llegar hasta aquí, pues podemos acertar o fallar. Pero siempre el objetivo es el afectado, claro. Ese es el leitmotiv. Bueno, muchas gracias, Aitor. Asier, perdón.